Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos con un concepto que, bueno, todos creemos conocer, ¿no? Pero que desde el psicoanálisis tiene como otra vuelta de tuerca, la angustia. Tenemos acá la transcripción de una clase universitaria que la mira desde Freud. La idea es, ver qué es lo clare, por qué es tan particular y por qué no es justo lo que pensamos siempre. Exacto. Es una palabra que anda flotando por ahí, en el lenguaje de todos los días, la usamos para un montón de cosas que nos incomodan, pero bueno, en el marco psicoanalítico y sobre todo el freudiano que toca esta clase, la angustia tiene como coordenadas muy específicas, digamos. Vamos a ver qué no es, cómo se siente en el cuerpo, de dónde piensa Freud que viene, y esas dos formas principales en que puede aparecer. La cosa es aclarar este concepto, que es central, ¿no? Me parece súper importante eso de aclarar al principio, porque es verdad, usamos angustia y puede ser casi cualquier cosa. La clase de hecho arranca justo por ahí, ¿no? Poniendo como los límites, diciendo, ojo, esto no es angustia, para esta teoría en particular. Así es. El punto de partida es como limpiar un poco el terreno. La transcripción te tira una lista de lo que la gente suele confundir con angustia. Tristeza, miedo, preocupación, el estrés de todos los días, la ansiedad. Incluso mencionan diagnósticos, ¿viste? Trastorno de pánico, depresión. Casi cualquier cosa que nos haga sentir mal puede terminar bajo la etiqueta de angustia. Claro, como si fuera una bolsa gigante donde metemos todo lo feo que sentimos. Pero entonces, ¿cuál es la primera gran diferencia que hace el psicoanálisis freudiano según lo que leemos? A ver, la diferencia fundamental es que la angustia para Freud no se considera una emoción primaria. O sea, no es como la tristeza o la alegría. Tampoco es un sentimiento como los entendemos habitualmente, como el amor o el odio. Y esto es importante, no es un diagnóstico psiquiátrico en sí, aunque pueda estar ahí mezclada o parecerse a un ataque de pánico, por ejemplo. Y se insiste mucho en que no es simplemente miedo a algo de afuera, real, aunque a veces se sienta parecido o se conecte de formas más complejas, digamos. Entiendo. Es como si el psicoanálisis hubiera agarrado una palabra del diccionario y le hubiera dado un significado técnico, muy específico. Y claro, como pasa a veces, se hizo popular el término y se fue como aguando un poco el sentido original, ¿no? Como eso que dice la clase del teléfono descompuesto. Precisamente. Muchos términos del psicoanálisis se filtraron, llegaron a la cultura, pero en el camino perdieron esa precisión. Por eso, el primer paso que propone la clase es más bien metodológico: definir por lo que no es. Antes de decir qué es, bueno, saquemos todo lo que no es, para esta teoría. La angustia psicoanalítica tiene rasgos propios que la separan de las otras experiencias. Ok, primer límite puesto. Ahora, vayamos a lo que sí es. La clase, según entiendo, como que desarma la angustia en partes para verla mejor. Y la primera parte es bien concreta. El cuerpo. ¿Cómo se siente la angustia? Físicamente. ¿Dónde la ubica Freud? Acá es donde la descripción se pone muy particular. Freud habla de una síntesis fisiológica. La fuente nombra lugares específicos. Esa opresión en el pecho es súper típica, ¿viste? El nudo en la garganta, las palpitaciones, a veces una cosa rara en la boca del estómago. No es una idea de me siento mal en abstracto, sino una percepción del cuerpo muy concreta y fundamental, displacentera. Displacentera sí, pero no necesariamente dolorosa, como un golpe, ¿verdad? Más bien como una incomodidad fuerte, extraña. Exacto. La clase la describe como una incomodidad sostenida, una sensación de vacío, algo extraño. Y se diferencia bien de otras cosas del cuerpo. Por ejemplo, uno puede llorar de tristeza sin sentir esta angustia específica. Y al revés, se puede sentir esa opresión angustiante sin que se caiga una lágrima. El llanto y la angustia no son lo mismo, para nada. De hecho, la clase da un ejemplo que a mí siempre me pareció muy fuerte y medio desconcertante. Esa risa que no podés parar, totalmente fuera de lugar, que a veces aparece en momentos muy serios o tristes, como un velorio, y sugieren que eso puede ser una manifestación corporal de angustia, no de alegría o de falta de respeto. Es un ejemplo genial de cómo la angustia puede mostrarse de formas que uno no asociaría de primera con estar angustiado. El cuerpo reacciona, sí, pero de una manera que puede parecer paradójica. Otro ejemplo que se menciona es el de la gente que va a la guardia médica pensando que le está dando un infarto o que no puede respirar bien,
Y después de todos los estudios, resulta que el origen es la angustia. El cuerpo está hablando, está sintiendo algo muy real, muy localizado, pero no necesariamente hay una falla orgánica ahí mismo. Entonces Freud no le dice emoción ni sentimiento. ¿Qué palabra usa? Quizá la palabra afecto. Un afecto particular que siempre involucra el cuerpo y siempre es displacentero. No existe la angustia linda en este esquema. Es como una señal corporal de que algo de base está desajustado, de que algo falta. Es una percepción, una sensación que irrumpe, más que un pensamiento armado o una emoción con historia clara. Es algo más crudo, más basal. ¿Se entiende? He entendido. Tenemos entonces este primer elemento, el afecto corporal localizado displacentero. Pero la clase dice que esto es solo una parte. Freud suma un segundo elemento clave, el factor histórico. Acá parece que nos vamos de la reacción física del momento. ¿A qué se refiere con factor histórico? Este es el punto que realmente la separa, digamos, de una simple respuesta fisiológica al estrés o al miedo. El factor histórico quiere decir que la angustia no es vivir algo amenazante por primera vez, sino que es la reproducción, la reactualización de una experiencia de pérdida fundamental, una experiencia que nos constituye como sujetos. Es como un eco de algo que se perdió hace mucho, aunque no nos acordemos conscientemente qué fue eso que se perdió. Una reproducción, o sea, no es algo nuevo que aparece de la nada, sino algo viejo que vuelve, pero con el disfraz de sensación corporal de ahora. ¿Y cuál sería esa experiencia de pérdida original? Bueno, la clase conecta esto con lo que Freud describió como momentos clave del desarrollo psíquico infantil, ¿viste? Ligados a lo que llamó el complejo de Edipo y la angustia de castración. No habla necesariamente de traumas externos, tipo accidentes, sino de pérdidas simbólicas, internas. La pérdida de la ilusión de serlo todo para la mamá, la pérdida de la fantasía de que podemos todo, el choque con la ley, con los límites, con la diferencia sexual. Son momentos donde algo se pierde para poder crecer, para poder ser un sujeto separado. Esa pérdida de base, esa falta estructural, es lo que se reprime, pero deja una marca. Y la angustia sería como el fantasma de esa pérdida, que reaparece. La clase también dice que Freud acá se diferencia de Otto Rank, ¿no? Que ponía el trauma del nacimiento como el modelo de toda angustia. Freud, en cambio, le da más peso a estas pérdidas psíquicas de después, más ligadas a cómo se arma el deseo y la ley interna. Exactamente. Para Freud, según esta lectura, el origen de la angustia no está tanto en el shock físico de nacer, sino en estas experiencias de separación y pérdida que nos enfrentan con nuestra propia falta, con que no estamos completos, con que el otro, la madre, el padre, la sociedad, también tiene sus agujeros, sus límites. Es la representación, no la presentación. Y esta sensación de falta, de vacío, es lo que después puede como engancharse o resonar con los grandes temas de la vida, ¿no? La muerte, la sexualidad, que también nos ponen de frente con la pérdida y lo desconocido de una forma radical. Clarísimo. Entonces la angustia tiene esta doble cara. Una manifestación en el cuerpo, bien presente y fea, y una raíz histórica profunda ligada a pérdidas fundantes que vuelven a sentirse. Ahora, la fuente explica que esta angustia no siempre aparece igual. Freud distingue dos modos principales. ¿Podemos ver eso? Sí, diferencia entre lo que llama angustia automática, a veces también traumática, y la angustia señal. Y la diferencia es clave para entender para qué sirve, digamos. La angustia automática la describen en la clase como inadecuada, pero, ojo, no en un sentido moral, sino en el sentido de que desborda totalmente al aparato psíquico. No la puede procesar en ese momento. Es como una inundación, una descarga masiva. ¿Y cómo se vería eso en la vida real? Un ataque de pánico sería un ejemplo. Podría ser un ataque de pánico, sí, aunque la fuente tiene cuidado y dice que no todo lo que hoy llamamos ataque de pánico encaja justo en esta descripción freudiana de angustia automática. Podría ser también un estado de parálisis, de bloqueo total que no te deja funcionar. Alguien que no puede salir de la casa, por ejemplo. Lo clave es que es una angustia sin borde, sin que la mente pueda hacer algo con ella. Una pura descarga que te deja indefenso, superado. No te avisa, te pasa por encima. Entiendo la diferencia. Es un tema de magnitud y de si se puede procesar o no. Y la otra forma, la angustia señal.
A esta la describen como adecuada en cuanto a su fin. ¿Qué quiere decir eso? ¿Adecuada para qué? Adecuada acá quiere decir que cumple una función, aunque sea incómoda. Funciona como una alarma, una señal de advertencia, como la lucecita roja en el tablero del auto o el GPS que te dice recalculando ruta. Indica que algo adentro está desajustado, que quizás nos estamos yendo muy lejos de nuestro deseo inconsciente, o que algo de esa falta estructural está haciendo mucho ruido y necesita atención. Es la angustia que, según la clase, aparece más seguido en el contexto de un análisis, de una terapia. Interesante. O sea, no es necesariamente algo para sacarse de encima ya mismo, sino quizás algo para escuchar. ¿Y cómo se siente esa angustia señal? ¿Es siempre tan fuerte como la automática? No, para nada. Puede ser mucho más sutil, casi escondida. La transcripción da ejemplos. Un sueño que te deja inquieto, con una sensación rara al despertar, aunque no te acuerdes que soñaste. Una cosa de desazón sin motivo aparente después de cruzarte con alguien, o incluso una palabra específica que escuchas en una charla y te perturba un montón sin saber bien por qué. Son como pequeñas señales, pinchazos de incomodidad que, si les das bolilla, pueden estar indicando algo importante sobre vos mismo. Esto conecta con una frase muy famosa que le atribuyen a Lacan, que siguió y desarrolló muchas ideas de Freud, y que mencionan en la clase. La angustia es el único afecto que no miente. ¿Cómo se entiende eso acá? Se entiende en el sentido de que, a diferencia de otras emociones o sentimientos que podemos explicar, justificar, disfrazar o hasta autoengañarnos, puedo decir que estoy enojada cuando en realidad estoy triste, ¿no? La angustia señal apunta más directo a esa verdad incómoda del sujeto, a esa falta de base, a ese conflicto interno. No miente sobre el hecho de que algo está pasando, de que hay un desajuste de fondo. Es como una brújula interna que, aunque señale un lugar difícil, no te engaña sobre la dirección. Es una idea potente, sí, una brújula que no miente, aunque no nos guste para dónde marca. Esto nos lleva a la última parte de la discusión en la clase. ¿Cómo se relaciona la angustia con el deseo y con los síntomas? ¿Cómo se conectan estas cosas para Freud? La angustia es, por ejemplo, lo contrario al deseo. No exactamente lo contrario, sino más bien, como decíamos con la angustia señal, un indicador de que algo está pasando en relación con el deseo inconsciente. La clase pone la sede de la angustia en el yo. Acordate que el yo, en la teoría de Freud, es esa parte de la mente que intenta mediar, hacer de árbitro entre las pulsiones y deseos más crudos que vienen del ello, las normas y exigencias morales que aprendimos del superyo, y bueno, las condiciones y límites del mundo de afuera. Como un gerente tratando de balancear pedidos muy distintos, ¿no? Algo así, sí. Entonces, la angustia señal puede aparecer justo cuando ese equilibrio está en peligro, cuando hay un conflicto fuerte entre estas partes. Por ejemplo, si el deseo inconsciente empuja para un lado que choca de frente con las prohibiciones del superyo o con lo que es posible en la realidad, la angustia actúa como una alarma que le dice al yo, cuidado, esta tensión es demasiada, la mediación está fallando, algo hay que hacer. Avisa que el sistema está bajo estrés. Tiene sentido. ¿Y el síntoma? ¿Qué tiene que ver con la angustia? A veces se escucha que si uno reprime la angustia, se convierte en síntoma. ¿Es tan directo? La fuente le pone un poco de freno a esa idea de transformación directa. Primero, porque como dijimos, la angustia es un afecto corporal, algo que se siente. Es difícil reprimirla, igual que reprimís un pensamiento o un recuerdo feo. Podemos intentar no darle bola, taparla con distracciones, negarla, pero como afecto tiende a irrumpir, a hacerse sentir de alguna forma. Entonces, no se convierte en síntoma. ¿O sí? El síntoma es considerado otra cosa. Es otra formación del inconsciente, como son los sueños, los lapsus, los actos fallidos. El síntoma también es una especie de solución de compromiso, una manera que encuentra la mente para expresar algo del deseo reprimido y al mismo tiempo defenderse de él. Pero es una formación más estable, más codificada, podríamos decir, que la angustia señal, que es más como una ola que va y viene. Entiendo. Son como dos estrategias diferentes del inconsciente para manejar el mismo problema de fondo, esa falta y los conflictos que arma. Exacto. Y pueden convivir perfectamente. Una persona puede tener síntomas muy claros, una fobia, una obsesión, un dolor que no tiene causa física, y además tener momentos de angustia señal o hasta crisis de angustia automática.
No es que una cosa reemplace a la otra sí o sí. Ambas son maneras de mostrar ese malestar estructural que tenemos como seres humanos. Desde esta mirada, son formas distintas de lidiar con esa dificultad de vivir con la falta. La verdad es fascinante cómo una palabra tan de todos los días como angustia se carga de tanta especificidad y profundidad teórica. Resumiendo un poquito, vimos que para esta mirada freudiana que presenta la clase, la angustia no es simplemente sentirse mal, estresado o con miedo de algo concreto. Definitivamente no. No es miedo a un peligro de afuera que podemos señalar. No es tristeza por una pérdida que entendemos y podemos procesar. No es la preocupación lógica por el futuro ni el estrés porque trabajamos mucho. Es ese afecto tan particular, casi siempre atado a una sensación en el cuerpo, bien específica, pecho apretado, nudo en la garganta, que nos conecta con una historia personal de pérdidas que nos forman, con esa falta en ser, como dirían otros autores después, que nos estructura. Y es clave la diferencia entre esa angustia automática, la que te inunda y te paraliza, y la angustia señal, esa alarma incómoda, pero que puede estar diciéndonos algo valioso sobre nuestro propio camino, sobre nuestro deseo. Esa distinción es fundamental para pensar su función más allá del puro malestar. La angustia señal, aunque moleste, puede ser una guía. Puede marcar un punto ciego, un desvío de lo que de verdad deseamos, un conflicto que no está resuelto. Escucharla, en vez de querer callarla enseguida, podría ser el primer paso para entender algo clave sobre nosotros. Me quedo pensando mucho en esa idea de la angustia como el único afecto que no miente. Nos deja con una pregunta interesante, ¿no? Para darle vueltas. ¿Qué pasaría si, como sociedad y cada uno por su lado, empezáramos a prestarle otro tipo de atención a esas señales del cuerpo, displacenteras que muchas veces no entendemos? Si en lugar de correr a buscar la pastilla o la distracción que sea, nos paráramos un segundo a preguntarnos, ¿qué me estará queriendo decir esto sobre mi deseo más profundo? ¿Sobre eso que de verdad me falta o hacia dónde necesito reorientar mi vida? Una pregunta abierta, sin duda.